Muy bien, y cambiamos de tema, vamos a hablar del mundo de la política y de lo que han sido las repercusiones, sobre todo que ha tenido la victoria contundente del presidente electo, hablamos de Alberto Fernández, en su visita en el día de hoy a la asunción como gobernador reelecto, en este caso, de Juan Mansur en la provincia de Tucumán. Estas son las primeras imágenes de un acto que condensó la participación no solamente de distintos gobernadores peronistas, ustedes los tienen ahí en pantalla, sino también de varios intendentes, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y de aquellas personas que son colaboradores permanentes y que han sido también colaboradores durante la campaña de Alberto Fernández. Uno de los ejes, y lo vamos a estar analizando, que ha propuesto Alberto Fernández para su próxima gestión, es la de gobernar, en este caso la nación argentina, con la asistencia de 24 gobernadores, planteando un escenario obviamente de federalismo en la República Argentina. Vamos a compartir algunas definiciones y ya volvemos con todo el análisis. Por primera vez en mucho tiempo volvimos a escuchar la palabra hambre entre nosotros. En este país, que se jacta de producir alimentos para 400 millones de personas, no pudimos ir hasta aquí en auxilio de 15 millones de personas pobres que están necesitando de una alimentación adecuada. Y aquello que el Estado Nacional abandonó, si no fue más grave, es porque existieron intendentes, gobernadores, organizaciones sociales que fueron en socorro de esos sectores postergados de la Argentina. Somos un país maravilloso, con una sociedad única, que siempre que se cayó supo levantarse y reconstruirse. Esa es nuestra mayor fortaleza. Y vamos a hacer que en el futuro que empezó el domingo, que en el futuro empecemos a pensar la Argentina de otra manera. Porque si seguimos haciendo las mismas cosas, solo vamos a tener los mismos resultados. La Argentina no es un país que tiene una Argentina central y una Argentina periférica. La Argentina es una toda. Y allí viven argentinos. No hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Hay simplemente argentinos. Y la ética de la responsabilidad social de la que tanto nos habló Alfonsín, nos exige, nos impone el deber moral de hacer que aquellos que hoy están en peor situación sean los primeros que atendamos. Bueno, varias cuestiones para analizar, ¿no?, de lo que decía Alberto Fernández. Yo no quiero dejar de mencionar que incorpora permanentemente a la figura de Raúl Alfonsín. Y quizás acá el dato es que por primera vez la Argentina, después de haber tenido numerosos presidentes con uno podría pensar una narrativa que tiene un trasfondo histórico enclavado en la década del 70, Alberto Fernández va a ser el primer presidente en la Argentina que va a tener como trama histórica, como construcción política, la década del 80. Por eso la permanente referencia a Raúl Alfonsín, que lo vamos a ver, si uno hiciese algún tipo de raconto, seguramente va a notar, no solamente en la cadencia de sus palabras, en su mención constante, sino también en los mensajes que utiliza Alberto Fernández. Bueno, hay allí una dirección muy importante a, yo creo, dirigir una idea, una palabra que tiene como referencia histórica al expresidente argentino. Para analizar esto lo tenemos también a Mariano Martín. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julián, Luli. Sí, bueno, son días para estar muy atento a las palabras del presidente electo, porque obviamente de lo que diga dependerá no solo el rumbo a partir del 10 de diciembre, sino también lo que va a suceder en los próximos días, porque esta transición necesariamente tiene que ser ordenada, necesariamente tiene que haber, además, un gesto muy concreto y generosidad y buena disposición por parte del presidente en ejercicio, y será clave también para ver cómo llega Alberto Fernández con semejante espacio de más de 40 días al inicio de su mandato, porque siempre tenemos entendido, y hay una tradición en Argentina y en el mundo en general, de que cuando asume un nuevo presidente tiene
un periodo de gracia, algunos hablan de 100 días, otros hablan de hasta 6 meses, la luna de miel, como se denomina vulgarmente, y la verdad que la situación económica en la que entrega, o todo parece indicar que va a entregar el mandato Mauricio Macri y que lo va a recibir Alberto Fernández, es cercana a lo desastroso. Ahora, Marian, ver ese escenario hoy con tantos gremialistas, en el primer acto oficial, luego de ser presidente electo Alberto Fernández, llamaba la atención. Digo, tiene un respaldo, tiene una banca del sector sindical muy importante. Sí, casi te diría que hasta hay razones para pensar en internas dentro del sindicalismo para ver quién está más cerca. Sí. En este caso, nosotros estamos Había dos acostumbrados... filas de sindicalistas. Sí, estamos acostumbrados a pensar en las internas del sindicalismo en el sentido de quienes se posicionan más en el plano dialoguista y quienes confrontan más con el poder. Bueno, en esta instancia donde todavía no asumió Alberto Fernández, están casi, te diría, cuerpeando para ver quién está un poco más cerca. Pero hay que hacer algunas consideraciones sobre esto, pero sobre todo en el trazo grueso, parte de lo que vimos hoy en Tucumán, y lo habíamos anticipado la semana pasada en este espacio, tiene que ver con el comienzo de una foto que Alberto Fernández quiere para el pacto social. Es decir, una foto donde se vea a un sindicalismo en mayor o menor medida homogéneo, después podremos discutir la letra chica, que es muy cuestionable de esa conceptualización, pero también de un sector empresario que debería empezar a mostrar señales de buena predisposición para sentarse a ese pacto social. Pareciera que es indetenible ese proceso, son muy pocas las ocasiones en Argentina que realmente se puso en práctica el pacto social, que se intentó, tenemos que remitirnos necesariamente al 73, con una experiencia que tuvo una cierta duración, pero después, por supuesto, como muchos de los procesos históricos en Argentina, termina en un cauce bastante dramático. Sin embargo, todo indica que se va hacia eso, ¿no? Todo indica que se avanza hacia un acuerdo económico y social que debería tener como un capítulo central el sendero acordado de precios y salarios. Y esta foto en Tucumán me parece que ya de por sí es sugestiva. Desde quienes estaban en el escenario, centralmente gobernadores, intendentes también, pero la plana mayor de la CGT y algunas presencias del sector empresario. Se decía que iba a ir Miguel Acevedo de la Unión Industrial Argentina, finalmente no estuvo presente, pero hubo representantes del sector financiero, representantes de otros rubros de la economía que después podremos ir eventualmente repasando. Mariano, no puedo dejar de mencionar también que dentro de esas ideas, creo que la principal la estás marcando vos, que es el respaldo y el esfuerzo también de Alberto Fernández por, creo yo, crear una fotografía donde aparezcan todos los gobernadores, independientemente de la bandera política que tengan, donde aparezcan los referentes sindicales, obviamente es importante, donde estén los empresarios también sentados en esa mesa. Hay una mención muy explícita, y la hizo nuevamente en el día de hoy, a gobernar la Argentina en términos federales, ¿no? Es decir, hay una cuestión del unitarismo, del federalismo. Tradicionalmente la Argentina ha tenido un núcleo muy poderoso económico en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y uno también tiene que mencionar el resultado electoral, el resultado del domingo, donde nosotros bromeábamos un poco, pero donde se pinta una especie de bandera de Boca, ¿no? que ha recorrido a las redes sociales, todo el norte y todo el sur del país, prácticamente con un resultado muy contundente del Frente de Todos, y el centro, ¿no? que coincide con los núcleos económicos vinculados al agro, quizás con un resultado un poquito más favorecedor a Cambiemos. Me parece que en esa mención está diciendo, bueno, el país es todo, no es solamente la parte más rica o la parte que puede tener determinado tipo de ganancias vinculadas al agro, sobre todo también teniendo en cuenta que cuando hay una devaluación, y hemos tenido muchas en estos últimos años, el impacto es muy distinto para aquel que tiene la posibilidad de vender productos en dólares que aquel que no la tiene. Sí, Juli, hay que tener en cuenta que si uno se paraba en los números... Ahí está, ¿no? Ahí está la bandera. Claro, este es el resultado electoral. Es Boca. Es Boca, por lo menos sirve para pensarlo. Ha habido grandes intelectuales que han hablado de esto, se ha hablado también de la cabeza de Goliat, se ha dicho, ¿no? Que es un gigante, pero que Buenos Aires siempre concita, Buenos Aires como referencia del poder económico. Bueno, ahí ustedes estaban viendo esto, y la mención de Alberto Fernández me parece que tiene que ver con esto también, ¿no? Si uno pensaba en los números de las primarias y que tuvieran su réplica en las elecciones generales, probablemente Alberto Fernández arrancaba desde una posición de fortaleza que tal vez no tenga tan definida en este momento, y que seguramente le va a demandar hacer un mayor ejercicio de federalismo para concitar las adhesiones que le están faltando en ese núcleo de las provincias.
Lo decía recién nuestro graf, transición día 2 y qué pasa en Casa Rosada. Allí está Pablo Mesina. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo te va, Luis? Saludo para Juli también allí en estudios. Bueno, hoy no pasa nada, realmente muy tranquilo, escaso y poco movimiento. Creo que lo más relevante que ocurrió hoy aquí fue el incendio en un depósito del subsuelo del Banco Nación a las 2:30 de la tarde que movilizó a toda la prensa y también a los dispositivos de seguridad. No pasó nada, pero fue lo que realmente llamó la atención mucho aquí en el microcentro. El presidente no se encuentra en estos momentos ya en Casa Rosada. Sí, una reunión, un encuentro en horas del mediodía con su primo, Jorge Macri, el intendente reelecto de Vicente López, y al salir, bueno, dialogó con algunos colegas de la prensa donde, bueno, se manifestaba a propósito de haber visto a un presidente muy entero, que según él y su interpretación, después de los resultados que se arrojaron a nivel nacional, donde él dijo que 4 de cada 10 argentinos lo acompañaron y dicen no estar de acuerdo con las políticas que va a llevar adelante el presidente electo Alberto Fernández, lo erigen como el principal referente indiscutido de la oposición y del partido gobernante. Bueno, algo que obviamente habrá que ver cómo se define a medida que se desande el camino y sobre todo después del 10 de diciembre. Y agregó que estuvieron charlando, evaluando la elección, esto fue en la del mediodía en su despacho, en el despacho presidencial, y dijo que vio un presidente muy entero y muy satisfecho con la tarea realizada, que asumió un rol de liderazgo muy importante después de las PASO y que según su entender, después de ese liderazgo y también del resultado a nivel nacional, lo posicionan indiscutiblemente, dijo, como el máximo referente por parte de la oposición, que hoy es el partido gobernante y pasará a esa situación a partir del 10 de diciembre. Una jornada realmente tranquila, sí, movimiento vehicular, pero nada que ver con lo que fue la jornada del día de ayer, donde se juntaron los dos presidentes, el electo y el presidente actual en ejercicio. Por ahora, eso es lo que ocurre aquí en Casa de Gobierno en el día de hoy.